Eduardo, has comentado algo muy interesante. Tema del plan BTFP, ya no enfocado por tecnicismos, no quiero entrar ahí, que si ventana de descuento, que si BTFP y demás, a veces hablamos de teoría monetaria, pero no quiero que sea el caso, sino el hecho de que 100.000 millones ha sido el récord del plan BTFP esta semana con el balance de la Reserva Federal. De hecho, como la reducción de bonos y de bonos hipotecarios no ha sido muy grande esta semana, hemos visto incluso un incremento en el balance. Claro, a partir de aquí, Druckenmiller, uno de los inversores mano derecha de George Soros, decía, este es el mayor error que ha cometido la Reserva Federal este año. Porque ha demostrado, y José hablaba de una cosa muy importante, y es la confianza, y ha demostrado que hoy en día los bancos centrales están perdiendo toda la confianza que tenían, en un momento en el que incluso con la confianza controlas las expectativas de inflación, que son incluso más importantes que la inflación actual. Sí, claro, entrando en ese debate, ¿ha sido un gran error esto? ¿O era una mejor decisión dejar caer a los bancos pequeños que no aguantasen? Muy interesante lo que ha dicho Eduardo, que la verdad es que no le salía la palabra porque es difícil, BTFP, ¿no? A ver, sí, lo ponen tecnicismos para que no nos enteremos de qué es. Yo también tengo que recordarlo muchas veces, digo, bueno, tantas siglas, ¿no? Y acrónimos que efectivamente los ponen así para que nadie se entere lo que es. Pero qué horror, no ha sido ningún gran error, Javi. Los bancos centrales nacen para intervenir en el mercado. ¿Y qué es lo que hace un banco central? Intervenir en el mercado. Ahora mismo, yo estoy de acuerdo con el escenario aunque no lo parezca, yo también estoy de acuerdo con el escenario de Rodrigo. Yo creo que su escenario clave, bajar este tipos de interés con un dólar index que se va a máximos, no es otra cosa que una desconfianza brutal en el mercado, y solamente hay confianza en el pasivo por refugio por excelencia, que es el dólar. Pero ojo, porque el dólar también pierde adeptos y eso lo recoge el oro, que está camino de máximos históricos y que se va a ir a máximos históricos, y que vamos a ver el oro en $2.500 la onza, más tarde más temprano. Si yo cuando digo que el oro se va a $2.500 la onza, es porque tengo el mismo escenario que Rodrigo. La FED ahora mismo acaba de decir que necesita subir su objetivo de inflación al 2,5%. Lo han dicho, o sea, que la tasa marginal se va a mover entre el 1,5 y el 2,5. Lo te está diciendo. Lo dijo también Lagarde, que dio un discurso de bloques geopolíticos y de tensiones globales, pero yo creo que va para dejar claro que el 4% está ahí. Claro, esto no es otra cosa que los pasivos que emite el Banco Central por excelencia se van a ir depreciando a mayor ritmo. ¿Por qué? Porque no hay otra manera que refinanciar y enrolar la deuda nueva con más inflación a futuro. Y ese es el escenario del que habla Rodrigo. Bajadas de tipos de interés, el mercado. La gente empieza a demandar, el mercado empieza a demandar liquidez, empieza a demandar dólares, sube los tipos de interés para el dólar porque la liquidez se remunera más cara porque hay menos dólares como consecuencia de que el mercado demanda más dólares, y el oro se va a máximo. Si es que yo el escenario, Rodrigo, lo comparto, pero en el largo plazo. En el corto plazo no, el corto plazo es sensible a lo que hacen los bancos centrales, y eso es el análisis que hay que hacer. Pues sí, y de hecho el interés del 2 años, que sería el más ligado a lo que hace la FED, todavía se ha mantenido, o sea, no ha caído a plomo. Sí que lo hizo cuando la banca regional sí que apuntaba ahí a un entorno donde Rodrigo sí que podría haber estado acertado, en el entorno ese deflacionario que estamos esperando, pero parece ser que todavía no llega. José, opiniones de todo esto, el BTFP, el balance, aunque esto sea semanal, el QT va a seguir. Sí, de hecho sigue, y Powell ha sido muy, muy claro. Bueno, decir dos cosas. En primer lugar, que sigue el drenaje de liquidez. De hecho, hay una desconexión muy fuerte entre precio, por ejemplo, de Nasdaq o S&P y el balance del Banco Central, que suelen tener correlación, y se está abriendo esa brecha que desde luego preocupa. Decíais que si, decía Druckenmiller, ¿no? No había escuchado la verdad, que había sido un error de la Reserva Federal. Yo, fijaros que no estoy tan de acuerdo, y esto me lo escucharéis pocas veces decir, pero creo que esa intervención fue adecuada y más rápida, que creo que el sector bancario lo necesitaba. Otra cosa es que lo estiren mucho en el tiempo, creo que es una medida excepcional o en crónico, sabemos cómo funciona esto, pero sí me pareció acertada. Hemos visto hoy cómo se subía casi a máximos la demanda por repos, mientras la Reserva Federal baja un poco el QT, ¿no? Esto ha hecho que el balance se estabilice, pero deja claro que sigue habiendo problemas de liquidez, ¿no? Por eso acuden a esta ventanilla de descuento. Y cuidado, esto lo habéis comentado aquí en negocios varias veces, el techo de deuda puede agravar todavía más el problema de liquidez. Básicamente ahora el Estado, bueno, el Gobierno, el Tesoro va a buscar financiación, va a emitir muchos bonos y no los va a monetizar la banca central porque está en ese proceso de reducción. Entonces, ¿quién lo va a comprar? Pues el sector bancario doméstico o acreedores extranjeros, ¿no? Pero sobre todo el sector bancario doméstico. Entonces, va a haber una rotación, digamos, de reservas hacia el TGA
y que básicamente es una transformación de dinero gestionado por el sector privado a dinero gestionado por el sector público, ¿no? Esto entonces puede agravar los problemas de liquidez y sabemos que la liquidez, o sea, la poca liquidez para el mercado es muy peligrosa, ¿no? Entonces ahí lo dejamos y bueno, yo te lo leía en Twitter hoy, Javier, seguir muy de cerca este BFT, como se llame, perdón por las siglas, y esa poca liquidez que hay en el mercado, porque sabemos de la correlación que existe entre bolsa y balance. Entiendo que también a lo mejor, es que claro, pueden ser muchas señales que no sepamos, ¿no? Porque puede ser desde que necesiten la liquidez y se estén preparando, por si acaso vuelve a pasar algo similar, o puede ser desde que a lo mejor entienden que esa liquidez pues se la están dando a un coste que les beneficia. No lo sé, es muy interesante. Sí. Y lo que has comentado de la TGA también, de hecho tenía un gráfico, tenía de hecho las subastas que se van a hacer, la lista de subastas. Yellen se ha esperado de hecho al vencimiento de opciones de junio, se va a esperar ese OPEX del 16 de junio, empiezan las subastas a partir del 15 y a partir de ahí, pues 65.000 millones, 58.000, 38.000, 45.000 y lo que tú dices, ¿no? Que en principio eso debería llenarse en la TGA y un poco drenar un poco de liquidez del sistema. Veremos. Rodrigo, todo esto, ¿cómo te suena? ¿Te suena que va por ahí acertado o este plan BTFP también? Entiendo que si los bancos lo están demandando es porque les hace falta. Yo veo, bueno, vuelvo a insistir, es muy complicado que tengamos un ciclo alcista y que vaya acompañado, ese ciclo alcista tiene que ir acompañado de un ciclo de endeudamiento, se tiene que expandir los balances y los bancos tienen que volver a dar crédito cuando está sucediendo todo esto en el sistema financiero. Si los bancos están acudiendo a esta ventana de la Fed es porque hay algo que sucede que el mercado no se puede ver exactamente porque los bancos son una especie de caja negra y dentro del sistema financiero ocurren muchas operaciones que no se publican. Veremos qué pasa. Por ejemplo, me habéis pasado unos gráficos del tema de deuda que se rolea, deuda comercial, por ejemplo, cómo han aumentado los impagos del sector inmobiliario. Entonces, cuando esto empiece a impactar dentro de la economía y se reajusten todas estas hipotecas, puede haber un proceso de cascada de impagos que empiece a afectar muchísimo al sector financiero. De hecho, tienen muchos activos dentro de su balance que van a sufrir pérdidas, ya han sufrido pérdidas, pero ¿qué pasa si los tienen que vender? ¿Qué pasa si no pueden acudir al mercado de financiación y decir, oye, tengo este activo que es una deuda, ¿me das financiación? Y el mercado no se lo quiere dar porque empieza a reunir la desconfianza. Yo veo una situación muy frágil y de ahí que yo creo que las bolsas están un poquito viviendo están en la inopia. Bueno, Rodrigo, es que tienes que meterte en la inteligencia artificial. Es la moda. Pero un apunte que me gustaría, Javier, y no le robo ni un minuto a Eduardo, es que fijaros lo que ha hecho la Reserva Federal con los BTFP. O sea, es que es gravísimo. Fijaos que lo que está haciendo es tomar bonos al precio el que está cotizando el mercado y devolverlos al precio que cotizaba a la par. Es decir, lo que está haciendo es saltarse todo el riesgo del mercado y volver a intervenirlo. Es que es más de lo mismo, pero empeorado todavía, porque ya venimos de una distorsión brutal. Es decir, no está dejando que aquellos actores que no deberían de estar en el mercado estén, con lo cual está zombificando la economía y todo eso va a acabar probablemente en el desastre que Rodri busca, ¿no? Que ya hablamos que de hecho busca, no creo, ¿no? Que ya hablamos quiero que la economía vaya bien, no quiero que esto vaya no. Quería decir que Rodrigo descuenta, ¿no? Una cosa, y habla Eduardo, no te robamos tiempo. Decir que al final todas estas situaciones de los bancos son problemas de la regulación de Basilea post-2008. Ahí se crea una serie de regulación que obliga a los bancos a tener activos líquidos y se hacen unas calificaciones. Y los bonos estatales cumplen lo que se llaman unos términos muy complicados que es para que la gente lo entienda. Pero incluyen a los bonos como activos que los consideran muy robustos para construir sus posiciones de balance. Entonces, bueno, al final estos son siempre errores de centralización, errores de burócratas. Hicieron una regulación y al final el sistema, como es una estafa, acabará explotando, pero no quiere decir que vaya a explotar mañana, sino que pueda tardar muchos años y en el proceso puede llevarse a mucha gente.
Esos HQLA que decías, ¿no, Rodrigo? Que de hecho hemos hablado alguna Sí. de ellos. Importante porque Gustavo ha dicho algo muy interesante y es, claro, dentro de este plan BTFP, José decía, puede ser una buena opción lo que hizo la Fed, intervinió rápido, eso por supuesto, porque la confianza era necesaria en ese momento, si no podía haber salidas de depósito masivas. Pero por el otro lado, estás también impidiendo que los malos actores dentro del ciclo económico se vuelvan a salvar. Recordemos que Signature Bank Silicon Valley Bank, llevaba 15 meses sin director de riesgos. ¿Cómo puede un banco que tiene la duración sin cubrir estar 15 meses con una vacante de director de riesgos? Eduardo, ¿qué opinas de todo esto? Pues yo creo que es un síntoma de los tiempos, ¿no? Rodrigo lo ha definido muy bien. Yo quería apuntar una idea, y es que los famosos BTFP, bien, que es el acrónimo de las siglas de este plan, esa ventana que tú decías, esa ventana no se va a cerrar hasta que esto pete. O sea, esto no es un plan puntual para una circunstancia concreta. Yo creo que esto se va a mantener, igual que se mantienen las ayudas al sector del automóviles o los PERTES o tantas cosas que han llegado que parecía que estaban para solventar un problema en un momento y se quedan para siempre, ¿no? Yo creo que cerrar esa ventana va a costar bastante trabajo, va a costar mucho. Yo creo que en los próximos meses vamos a ver cómo nuevos bancos lo van a pasar muy mal, porque como se señalaba ya hay factores como lo que es el real estate, etcétera, que están haciendo mucho daño y vamos a ver cómo los grandes, pues, y en esto pues estoy seguro que Gustavo se sentirá muy contento, acaban con los ineficientes, ¿no? Acaban con los ineficientes. Eso lo vamos a seguir viendo, quizá de una manera no tan espectacular. Mucho más en la sombra, mucho menos, no se trata de dar malas noticias, sino que se adquirirá. Y eso estará en línea con la cultura financiera, yo diría que económica norteamericana, ¿no? Que pasa de fusiones y de acuerdos y directamente compras lo que quieres, ¿no? Algo completamente contrario a lo que ocurre en Europa y más concretamente en Francia, ¿no? Donde yo recuerdo trabajar para una gran compañía, un laboratorio francés, el mayor de Europa, que entre sus valores tenía el de fusiones. No me preguntes por qué, pero era uno de sus valores. Eso es muy francés, ¿verdad? Los franceses siempre fusionan absolutamente todo, que sea Stellantis, en Total Elf, etcétera. Los americanos no va a pasar eso y vamos a ver menos actores en el sector financiero, yo creo. Y eso no hay que esperar a que esto se venga abajo, sino que a lo largo de los años pues se irá perdiendo grasa del sector. Es muy interesante todo esto. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos las noticias que mueven el mercado.